Muy bien. Bueno, pues yo no quería entretenerle más porque hablando, cuando ha comentado el tema este de los avances científicos precisamente, me ha llamado la atención porque he visto hace, nada, ayer o antes de ayer, que habían desarrollado, decía una empresa en Francia que había desarrollado un motor nuevo de coche que funciona con hidrógeno. Eso existe hace mucho tiempo, pero era un concepto nuevo que permitía hacer coches eléctricos, o sea, coches que en vez de cargarlos en el enchufe, los cargas de hidrógeno, el hidrógeno luego genera electricidad por una dinamo que lleva, y entonces, ¿qué pasa? Que es un coche que tiene baterías muy pequeñas, no como las de ahora, que son súper contaminantes, pesadísimas y tal, y carísimas. Entonces, es un coche mucho más barato y eso. Claro, dices, fíjate, anda que no han hecho dinero en promover lo de los coches eléctricos cuando la industria no está preparada, porque la tecnología no está preparada, y de golpe te sale una tecnología que yo no sé si funcionará o no, pero que podría ser una cosa que directamente todo lo que se ha hecho lo tira a la basura. Porque digan, oye, no merece la pena tener unas pedazos de baterías de litio que contaminan un montón, son carísimas, cuando puedes llenar el coche de hidrógeno que se obtiene por electrólisis del agua y lo puedes hacer desde una energía, desde una central nuclear, con lo cual no contaminas absolutamente nada. Y eso sí que es limpio, barato y tal. Cuando la industria, ellos solo lo ha. No cuando el político está detrás echando y poniendo regulaciones y prohibiciones. Y claro, con esto todo, ¿no? Siempre al final la política va enredándolo todo. Bueno, pues vamos a pasar. ¿O queréis decir alguna cosilla? ¿No? Pasamos Más, al tema del derecho canónico. mejor de lo que lo ha dicho, no se puede decir, porque no No, desde luego solamente ha es sido un hombre, magistral. no solamente es un hombre valiente, no solamente es un hombre sabio, sino que además es un gran pedagogo. Ahí se nota toda su experiencia como profesor universitario porque realmente sabe comunicar perfectamente. Yo creo que muchos funcionarios eclesiásticos, muchos cipayos de las diócesis deberían aprender de cómo saber comunicar. Además que, bueno, se lo hemos puesto a huevo porque hemos tocado sus temas. Quiero decir que esto es lo que es él, ¿no? Y la verdad es que da gusto escucharle, porque de verdad es de los mejores parlamentarios que tenemos en cuanto al contenido, ¿no? Luego el problema que es que eso, que le cortan siempre, porque sí que ciertamente, claro, tiene este tipo de discurso académico que necesitas un tiempo para desarrollarlo, no son frases efectistas y tal. Eso también tiene su arte y es complicado. Eslóganes. Es En como, fin, si, es como si hubiéramos sacado la cuestión del anarquismo contigo, Padre Francisco, que tanto te mola. por ahí han estado tentándome, ¿no? Por Te, el tema del llama, liberalismo y te tal y eso, llamaremos, pero no vamos a entrar, no vamos a entrar. te llamaremos el Padre Bakunin, si quieres. No, por favor. No, yo, en fin. Eh, Mijail Delgado. no, yo, por ejemplo, prefiero que me digan. Si hablamos de anarquismo, es muy fácil. El padre Bolsón, por ejemplo, como los hobbits, que eran anarquistas. Bueno, en fin. Bueno, Bueno, que me- bueno, bueno. Vamos al derecho canónico porque ¿Dónde estaba? decir, ¿Quién era el político? ¿Quién era el estatista en la ya, comarca? ¿Quién Sí, lo vi. mandaba? no, no, En ya, Gondor había rey. vale, vale. Pero bueno, había un senescal, más bien. Un senescal que encima era pues así de corrupto y todos querían quedarse con el anillo, pero en Hobbiton allí la cosa era comer bien, estar a gusto y eso. A mí Creo me que estos gusta son eso. encuentros en la tercera fase. Vamos a lo otro. Un día tenemos que hacer un programa que ya lo tengo pensado. Lo que La pasa es que hay que convencer. Hay filosofía que política del convencer señor al Sánchez. pater un programa sobre Tolkien, pero el pater José María no quiere venir y hay que insistirle, por favor, los que le tenéis en Twitter, machacarle. Quiero un programa sobre Tolkien con pater José María, con Javi Viendo también, con Javi, que sabe mucho de Tolkien y alguno más por ahí. Bueno, y en ese programa vamos a fumar pipa, como Gandalf. Entonces, vamos Bueno, al... a pesar de que recen por ti para que dejes de fumar. Eso lo metemos al final, ahora después lo Ah, muy explicamos. bien, muy bien, muy bien. Eh, No me prives, por favor, de ese momento de iluminación del Espíritu Santo que tuviste. Vamos a hablar de la reforma del Código de Derecho Canónico que ha hecho el Papa. Entonces, este tema, Gabriel, te lo dejamos a ti, explícalo. Yo voy a ir buscando aquí algún artículo para poner pantallazos. Explica un poquito lo que ha sido. Grosso modo, para nuestros seguidores que no están demasiado especializados, aunque el Padre Francisco piensa que todos los que nos siguen son catedráticos de teología Tenemos profunda, la mejor audiencia de Internet, no lo de dudo, lejos. pero no son catedráticos todos nuestros seguidores. Entonces, la ley por la que se rige la Iglesia se llama el derecho canónico. El derecho canónico, tenemos un código de derecho canónico donde está toda la legislación de la Iglesia en los diferentes ámbitos, moral, de sacramental, litúrgico, etcétera, etcétera, económico, y por esa legislación la Iglesia
con esa legislación funciona. Pues bien, dentro de ese código de leyes de la Iglesia, pues el Papa ahora ha hecho un cambio, una renovación de la parte que se refiere al derecho penal, Bien, este código actual de derecho canónico, esta legislación canónica por la que se rige la Iglesia, es el segundo código que se elabora, lo elaboró Juan Pablo II en 1983. El anterior código, que fue el primero, la primera codificación que en ese sentido hay en la Iglesia Católica, es de 1917. ¿Por qué digo esto? Porque ese primer código lo inicia San Pío X, pero después San Pío X fallece en 1914 y el que lo promulga 3 años después, en 1917, es el Papa Benedicto XV. El Papa Benedicto XV, vamos a ser sinceros, pues no tuvo gran protagonismo ni responsabilidad en esa elaboración de la ley de la Iglesia, sino que simplemente prácticamente recogió y se encontró todo lo que había iniciado en esos trabajos San Pío X. Pues algo así es lo que ha ocurrido ahora. Es decir, no ha sido el Papa Francisco el que ha elaborado este cambio, que es un cambio a positivo y que es un cambio a mejor. Hay personas que nos acusan a la sacristía de la Bandé de que somos demasiado críticos con la Iglesia actual, de que somos demasiado cáusticos también con este pontificado. No lo somos, sino que denunciamos aquello que otros que deberían de hacerlo por su mayor responsabilidad respecto al sacramento del orden, al episcopado, pues no lo realizan ni en privado ni en público o muy, 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 muy en privado. Pero bien, cuando se hacen las cosas bien en la Iglesia, somos los primeros que tenemos que alabarlo en honor a la justicia. Y esto es un gran paso adelante que se ha dado en ese punto. ¿Por qué? Pues porque la codificación, la legislación penal que había desde 1983 era muy light. Era muy light y eso ha favorecido a que pues hayan dado tantos escándalos en la Iglesia que no se han cortado por vía legal. Es decir, era opinión común, era un dicho común jocoso, ya saben, el refrán español de entre bromas y veras, de que esa parte del Código de Derecho Canónico, el derecho penal, pues no era más que un adorno, era un elemento ornamental, porque nadie la ponía en práctica y no se utilizaba a menos que pues seas de una sensibilidad más tradicional y entonces sí te caen hasta la ley de Moisés, si hace falta, y te la echan encima y la Torá entera. Pero bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Creo, no sé lo que pensaréis vosotros dos, yo creo que esto vais a decir que soy monotemático, pero yo creo que esto que es también un reflejo de ese nefasto donde los haya discurso de Juan XXIII con el que inaugura la apertura del Concilio Vaticano II el 7 de octubre o 7-8 de octubre de 1962, es cuando dice que el lenguaje de la Iglesia no tiene que ser más la condena y el anatema, sino la medicina de la misericordia. Y entonces la Iglesia entró en ese buenismo bobalicón, en ese buenismo mundano, ese optimismo irracional y por tanto irreal, y también se contagia esa ideología de mayo 68 del antijuridicismo, o sea, como que las leyes son contrarias al Evangelio, no ya en el mundo civil, que también, sino todavía más en la Iglesia. Y entonces pienso que eso es lo que adolecía principalmente la parte penal del Código de Derecho Canónico de ser demasiado blanda. Lo que ha hecho ahora esta reforma es endurecerla. Elementos destacables, pues creo que hay uno primero en el canon 1321, parágrafo 1, que es elemental y que es decisivo, que alguno se va a sorprender, pero no. La introducción del principio jurídico de presunción de inocencia. Y algunos echarán las manos a la cabeza, ¿pero qué me están contando? ¿Que la Iglesia no reconocía el principio de presunción de inocencia? Pues, queridos seguidores, no. No, porque se ha acusado falsamente. Todos conocemos casos, nosotros tres y muchos sacerdotes que nos siguen, conocemos casos
de sacerdotes que han sido acusados falsamente de abusar de menores. Falsamente. Hay otros que han sido acusados y se ha demostrado que ha sido verídico. Bien, pero ha habido sacerdotes que han sido acusados falsamente en una auténtica caza de brujas y se les ha negado esta presunción de inocencia sustituida por la presunción de culpabilidad hasta el punto de que la Iglesia acepta denuncias anónimas. O sea, si llega una denuncia anónima contra un sacerdote, la Iglesia toma medidas disciplinares, medidas cautelares contra ese sacerdote. Esto nunca jamás lo hizo ni siquiera la Inquisición. Esto nunca. Pero ¿tú crees que este canon va a ser de aplicación a la hora de los procesos? Quiero decir, porque sería de esperar que entonces, en aplicación de este canon, si choca contra eso, se modifiquen los protocolos que ya están establecidos. Pues está establecido el protocolo que en la apertura del proceso, primero, que el proceso, digamos, contra un sacerdote se puede abrir casi por cualquier razón y que en ese momento se imponen medidas cautelares. Es que esto comprendo que es una enmienda a la totalidad de ese protocolo elaborado en la época de Benedicto XVI, encomendado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es eso, la sustitución de la presunción de inocencia en la que está en el derecho natural, en el derecho romano y por lo tanto el derecho canónico, y que es una de las, o la fuente, el pilar fundamental del derecho occidental. Debería ser precisamente la enmienda a la totalidad de los principios rectores que están detrás de ese protocolo de actuación de doctrina de la fe, porque es que es una barbaridad. Hoy en día la policía, para que no sé en otros países donde tenemos seguidores, pero al menos en España la policía acepta denuncias anónimas solamente en caso de terrorismo y en caso de narcotráfico, porque la persona que presenta esa denuncia pues evidentemente puede ver su vida y la de su familia amenazada con el asesinato. Pero es que es una barbaridad. La reforma que hizo Benedicto XVI creo que se hizo en caliente. A los sacerdotes nos deja completamente a todos vendidos a que cualquier persona gratuitamente, sin ningún fundamento real, pueda lanzar contra nosotros cualquier tipo de calumnia y de denuncia, por falsa que pueda ser, y que te puedan hundir la vida a ti y a tu familia y meterte en prisión. Creo que el caso del cardenal Pell ha sido paradigmático. Se le acusó falsamente y no sé si os recordáis vosotros, creo que ha estado más de un año y algo en prisión en Australia hasta que se ha demostrado su inocencia y ha sido absuelto. Y por supuesto... ¿Canónicamente se ha hecho ya el proceso del cardenal o no? Porque Hablo civilmente. Ya, no, pero es que cuidado, es que esto es una cosa también que es muy seria. Porque También. lamentablemente, claro, la justicia civil, ya vemos cómo funciona, por ejemplo, en España, que tú puedes tener un proceso abierto durante años. Claro, a nivel civil, digamos, salvo en algunos casos muy graves, no se suele poner la prisión preventiva, salvo uno que piense que hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas. En casos de este tipo, cuando salvo que hay una denuncia, digamos, que haya flagrancia, es muy raro que, por ejemplo, a un cura le metan en la cárcel preventivamente por estos casos que ha habido, ¿no?, de denuncias. Pero eso sí, los juicios se alargan un montón. Mientras que a nivel canónico hay la costumbre, que no está escrita en ningún lado como norma, pero es esa costumbre de que hasta que no se acabe el proceso civil no se cierra el proceso canónico. Por la cosa de que no vaya a ser que a alguien, digamos, le condenen civilmente y le absuelvan canónicamente, cosa que puede ser perfectamente posible, en la medida que, bueno, ya sabemos a veces cómo funciona la ley y funciona mal muchas veces. Pero, digamos, esto es una cosa terrible porque mientras que tú civilmente puedes tener un proceso abierto por por estos temas, normal, evidentemente a lo mejor no puedes estar trabajando con niños, pero bueno, el resto de tus funciones, digamos, o tu vida la puedes desenvolver con cierta normalidad, dentro de lo desagradable que puede ser. Pero claro, si te ponen medidas cautelares, para un sacerdote supone la muerte total de tu vida sacerdotal. Es que, Padre Francisco, para nuestros seguidores que no lo sepan, cuando se efectúa una denuncia contra un sacerdote acusándole de cualquier abuso sexual a menores, las medidas que Benedicto XVI pues promulgó significan que como medida cautelar se le aparta de todos sus cargos pastorales. Claro, esto es una barbaridad porque
la parte contraria, me estoy refiriendo cuando la denuncia es falsa, cuando la parte contraria lo único que busca es obtener dinero de la Iglesia vía indemnización y de paso también hacer daño a la Iglesia e incluso a nivel personal machacarle la vida a un sacerdote, como decía el padre Francisco, queda marcado ya para toda su vida. Pero esas medidas cautelares de apartamiento sin ningún tipo de sentencia, sin ningún tipo de prueba judicial de todos sus oficios sacerdotales es ponerle a la acusación en una bandeja de plata la cabeza del sacerdote. Y eso es una auténtica barbaridad que va en contra del principio de presunción de inocencia, que, insisto, es la base del derecho occidental, del derecho natural, del derecho romano, y por lo tanto de ahí pasó al derecho canónico y nos deja a todos los sacerdotes vendidos. Y ahora, por ejemplo, los militantes de Podemos se pusieran todos en fila y empezaran a denunciar a cada uno, a un sacerdote concreto, podrían meternos en la cárcel a 3/4 partes, por lo menos, del clero en España, por lo menos. No la idea, no sé, porque no lo saben, pero claro. Sí, no, yo sí daría ideas. Oiga, en la iglesia jerárquica empiecen por los de arriba. También. Uy, ahí cambiaría claro. Es que ahí está Góngora. No se cambiaba la peli. Puestos a acusar falsamente, caramba, que empiecen por los de arriba, que es más importante y queda mejor en prensa. No, es que ahí, Francisco de Góngora, ahí tienes toda la razón, porque hasta que no sienten a un obispo en el banquillo de los acusados, los obispos no se organizarán jurídicamente con un gabinete jurídico para defender a los sacerdotes que han sido acusados falsamente, porque, insisto, para nuestros seguidores, es que ahora, con esa legislación de Benedicto XVI y con la auténtica caza de brujas que eso ha creado, porque durante decenios, especialmente como el mismo Benedicto XVI reconocía desde la revolución sexual del mayo del 68 francés, claro, es que en la Iglesia no se ha cortado esto. Yo a mis alumnos de ciencias religiosas se quedaban siempre y se quedan con los ojos como platos cuando sale este tema a colación en alguna de las clases. Le digo que si existiera la Inquisición nunca habría habido abuso de menores por parte del clero de la Iglesia, porque a la segunda denuncia interviene la Inquisición y aquello se corta tajantemente, no lo que se hizo, que era cambiar al sacerdote de parroquia y dar una indemnización por la puerta de atrás en negro a tal o cual víctima para que se callara y no dijera nada. Y por eso también muchas diócesis de Estados Unidos, entre ellas la de Boston, se vio obligada incluso a vender el edificio del seminario para poder pagar las millonarias indemnizaciones que tenían. Así que esta noticia del canon 1321 de que el principio jurídico de la presunción de inocencia se establece dentro del marco de la legislación de la Iglesia, dentro del marco canónico, no es moco de pavo y no es poco. Y esto que a muchos les parecería que es de sentido común, pues como decía Chesterton, a veces es el sentido común, es el menos común de los sentidos. Otro elemento importante, para todos los que defienden el sacerdocio femenino, el diaconado femenino y demás, el canon 1379, parágrafo 4, reglamenta que la mujer que atente el lenguaje canónico jurídico, que atente a recibir el orden sacerdotal, queda excomulgada en el mismo momento, ipso facto. Late sententiae es la terminología, la nomenclatura canónica, pero significa en el preciso instante. Tanto ella, por supuesto, como el que pretende ordenarla. Esto también hace referencia a algo elemental, pero que yo no sé, nuestros seguidores, que sí, que tiene razón el padre Francisco, son todos sapientísimos, pero a mí el sacerdote que me llevó al seminario y al que le debo mi vocación y todo lo que soy ahora, siempre me decía, Gabriel, no des nunca nada por sabido. Y muchas veces me ocurre que cuando he dado algo por sabido me he equivocado y he metido la pata hasta las orejas. Los sacramentos tienen, todos los sacramentos, los 7 sacramentos están constituidos por la materia y por la forma, siguiendo la teología tomista y siguiendo la filosofía aristotélica. Por ejemplo, la materia del bautismo, el agua, no se puede bautizar con Coca-Cola ni con Fanta Limón. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alteras la materia y pones agua limón, ya no es un bautismo válido. Y si alteras la forma y dices, que te bautice el Dios bueno, que te bautice la Pachamama, pues tampoco es válido ese bautismo.
Bien, lo mismo ocurre, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía. La materia es el pan y el vino. No se puede celebrar la misa, lo digo por Pepe Bono, que si nos está viendo, y aquellos de la parroquia de Entrevías, no se puede celebrar la misa con rosquillas y con mate. Bien, y eso es la materia. Si no hay esa materia, no hay misa válida o sacramento de la Eucaristía. Y la forma son las palabras de Cristo en la última cena, Jueves Santo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si se alteran y se cambian las palabras de Cristo, que es la forma, no hay sacramento válido. Pues lo mismo ocurre en el sacramento del orden sacerdotal. Es decir, aunque el Papa y todos los obispos del planeta le impusieran las manos a una mujer para ordenarla sacerdote y repitieran la fórmula sacramental, como no hay materia, porque la materia del sacramento del orden es que sea un varón, porque Cristo fue un varón y porque Cristo eligió a los apóstoles y estos a sus sucesores de entre varones, sería inválido. Luego, este canon 1379, parágrafo 3, les ha escocido una barbaridad a todo el progreserío, que además me hace mucha gracia, no sé vosotros qué opinaréis, porque me hace mucha gracia que los alemanes hayan jugado, que ya se han hartado, a entender, no digo ya a domesticar, que también, a entender el peronismo. Debe ser por todos los nazis que cuando acabó la Guerra Mundial se refugiaron en la Argentina de Perón, pero esto de intentar comprender el peronismo y más todavía domesticarlo, domarlo para que esté a su servicio, pues claro, pues aquí están los frutos que les sale el tiro por la culata. Y para terminar, creo que es una gran acierto este cambio en el derecho penal de la Iglesia, pero el problema de fondo y que no se quiere reconocer y que venimos arrastrándolo 60 años, ¿cómo decirlo, Padre Francisco? A ver, ¿cómo decirlo para que no me caiga a mí tampoco una pena canónica de la cual ya estoy amenazado? Que el papel aguanta todo. Es decir, esto está muy bien a nivel teórico, a nivel jurídico, en cuanto enunciación de las leyes por las que la Iglesia se rige, pero esto hay que ponerlo en práctica. Y esto me temo mucho que no se va a poner en práctica porque hay una mentalidad errada detrás. Esa es la mentalidad buenista del mayo de 68 y que no es otra cosa que la quiebra del principio de autoridad. La crisis actual que está sacudiendo la Iglesia Católica desde los años 60, si no antes incluso, pero que se ha manifestado de forma virulenta a partir del concilio y del posconcilio, no es una crisis de obediencia, no es que la Iglesia no se obedezca, sino que primariamente es una crisis de autoridad. No se ejerce la autoridad en la Iglesia, porque, entre otras cosas, este derecho penal entra dentro de esa función de ejercer la autoridad y, por lo tanto, también de administrar justicia y, por lo tanto, de castigar al culpable y de absolver al inocente, no de absolver al culpable y castigar al inocente porque no piensa como yo. Que en este punto, para nuestros seguidores, creo que es muy, 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 muy importante en esta segunda parte del programa de hoy, después de esa primera colaboración de don Francisco José Contreras en los temas que hemos tratado en esta segunda parte, cuando ya vamos más tratando temas referentes a la Iglesia, creo que es muy importante que distingan nuestros seguidores dos cosas diferentes y dos cosas distintas. Una cosa es sentir con la Iglesia, que es lo que han hecho todos los santos, y otra cosa es sentir con los que tienen el poder en la Iglesia, que es diferente, porque esos hombres que rigen la Iglesia también tienen sus opiniones personales y esas opiniones personales en muchas ocasiones no coinciden con el sentir de la tradición de la Iglesia desde hace 2000 años. Luego no pueden, aunque lo están haciendo cada vez más, imponer lo que son sus teorías y sus sensibilidades al resto del cuerpo de la Iglesia. Así que creo que esta reforma es algo magnífico, un gran acierto, que tiene su inicio en Benedicto XVI, que al mismo tiempo que digo que esa barbaridad que ha hecho con los sacerdotes, suspendiendo el principio de presunción de inocencia, pero él fue el que inició esta reforma porque vio realmente que el proceso penal, el derecho penal de la Iglesia hacía aguas por todos sitios, pero el problema y el escollo
principal, prioritario, primero que veo para que esto haga bien en la Iglesia, es decir, para que se ponga en práctica, es esa mentalidad buenista que confunde autoridad con autoritarismo, que es otro Vale, elemento es que del mayor ya llevas mucho tiempo de speech. Vamos, es que hay más cosas que se nos pasan. Está claro. Al final, si el que manda es un tirano, se va a saltar el derecho y se va a saltar todo, porque es así. Que el problema no es solamente que. Donde no hay autoridad, lo que triunfa es el autoritarismo. Sí. Esto es muy Sí, importante. sí, sí. Y de Sí, esto también tenemos experiencia. Juan de Mariana, por ejemplo, cuando describe al tirano ahí en su obra sobre el rey, pues por ejemplo habla de esto, ¿no? Y el tirano precisamente hace eso, o sea, le sobra el derecho y le sobra todo. Efectivamente, un código de derecho es una buena herramienta cuando hay un buen gobernante que es el que tiene que aplicarlo. Si tenemos un problema, como tú estás diciendo con toda claridad y con toda corrección, en el estilo de mando, porque ya no hablamos de personas concretas, porque también esto es una forma mentis, como tú estás diciendo, ese sentir con los que tienen, con los que mandan, más que sentir con la iglesia, sentir con los que mandan, también es un problema también de los súbditos. Los mismos súbditos son los que a veces, pues eso, hombre, no vamos a hablar de ciertas teorías también de Juan de Mariana respecto de los tiranos, pero porque la iglesia serían, además llevan penas canónicas adicionales. Pero ahí entras en la cuestión de la papolatría y la sustitución de la verdad por la autoridad. Por eso no quiero entrar. Vamos a ver una pregunta que ha salido y luego otro tema que está de actualidad y que es bueno que lo expliquemos. Primera pregunta que ha salido. Nos salía una pregunta y decían esto del tema de la presunción de inocencia, si no va contra el párrafo cuarto de este mismo canon. No recuerdo ahora mismo, no veo la pregunta. ¿Quién lo ha comentado? Pero bueno, está ahí, ¿no? Bueno, evidentemente no. Mira, esto lo explico yo, que no he estudiado mucho derecho y me corrija el padre Gabriel. Aquí lo que se está diciendo, esto de presumir la imputabilidad, es el tema de aquellas condiciones que pueden hacer a una persona imputable o inimputable de un delito. Es decir, una vez que hay una infracción externa, no se juzga de entrada si esa persona es imputable o no, sino que se presupone que es imputable. Ahora, dice que no sé qué coste lo contrario, porque más adelante hay causales por las cuales una persona, por ejemplo, puede haber un delito el X que te dice, pues en caso de que no tenga uso de razón la persona que lo comete, entonces es inimputable. Quiere decir, no se le puede castigar por ese delito porque él no es capaz de haberse saltado una norma que no puede cumplir en la medida que no tiene uso de razón, ¿no? Entonces, simplemente esto es una cuestión que dice, no hay que hacer una averiguación adicional si la persona es imputable, sino que se presume que es imputable. Luego de ahí, si se demuestra que no lo es, entonces no se le castiga. Por ejemplo, uno de los casos que aparece en los causales que yo estuve leyendo es el tema de, mira, viene por aquí, yo creo, quien no queda sujeto a ninguna pena. Por ejemplo, el que actuó coaccionado por miedo grave. Entonces, eso hay que demostrarlo. Es decir, la persona de entrada se sabe que ha cometido algo que conlleva una pena canónica, entonces de entrada es imputable. Ahora, si esa persona dice, no, pero es que yo actué por miedo grave, entonces tiene que demostrar que actuó por miedo grave. Esto no va contra la presunción de inocencia, ¿eh? Es una cuestión que yo creo que, si no me equivoco, jurídicamente es perfectamente correcto. ¿O no? Exacto. Bien. Entonces, la otra cuestión porque si no caemos en la perversión de la legislación civil actual de legislar hasta sobre los sentimientos. Porque se legisla sobre actos, sobre hechos. Este es el canon que más ha salido en prensa. Entonces me gustaría, porque el de la ordenación de mujeres, ese casi no lo han tocado precisamente, porque es el más incómodo, pero este es el que ha salido y me gustaría que dedicáramos unos minutos a comentarlo, precisamente porque se ha comentado mucho, pero quizá hay que decir alguna cosilla, ¿no? Entonces, es el tema de la pederastia, concreto, ¿no? No, es que el Papa Francisco ha puesto la pederastia a nivel del aborto. Esto es el titular que ha salido. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una vieja reclamación justa, yo creo, pero me parece un poco inútil a nivel jurídico, que es el tema de penar con excomunión los delitos de pederastia. Dice, no, es que la excomunión es la pena más grave. Sí y no. Es la pena más grave en la medida que un excomulgado cesa en todo cargo, todo oficio y se le aparta la comunión de la Iglesia. Sin embargo, redimirse de una excomunión es un proceso que puede ser sencillo, teóricamente, con el arrepentimiento y el cumplimiento de una penitencia, que puede ser muy gorda,
Puede haber una pena. Decir, pues mira, te Padre deberían levantar Francisco, la excomunión, porque no se puede permitir que alguien que se arrepiente muera en excomunión. Sin pero embargo, padre, perdón, para los clérigos, por ejemplo, está la pena de la expulsión del estado clerical, que esa sí que es, de esa no puedes volver, por ejemplo. Y esa ya estaba. ¿cuántas excomuniones se han dictado en los últimos 50 años? Claro, es La que ahí está, sentencia, ahí está la cuestión. ¿Ha habido alguna reconocida la sentencia que se precipitaron en rápidamente, hay que reconocerla, que es la de Dilo, Lefebvre? dilo. La de Lefebvre, sí, está claro. No, Sí, no, no, yo no, lo no. digo. La del otro que le absolvieron era Ernesto Cardenal. ¿Quién era este que le También, absolvieron? sí, levantadas es como. Sí, pero Cardenal creo que no estaba excomulgado. Creo que lo que tenía era que, como se había dedicado a la política, se le apartó, se le suspendió a divinis. Por eso se le ha podido readmitir, porque si hubiera sido reducido a estado laical, que ahora ya no se puede decir así, es expulsión del estado clerical, ¿vale? Pero antiguamente era reducción a estado laical, no se le hubiera podido volver a readmitir al estado Ese, laical, ese, si no me ese, equivoco. ese cambio tampoco es menor, ¿eh? O sea, El, el cambio de reducción al estado laical por sí. expulsión no es tampoco menor. Bueno, la idea de que bueno, ahí se justifica diciendo que es que al decir reducción a estado laical se estaría diciendo que los laicos son menos que los sacerdotes y, en fin, que al final es lo mismo. Es decir, que te echan del estado clerical y ya está, no tiene más. Pero yo digo esto porque se ha querido decir, no, es que al poner la excomunión se está endureciendo la pena. Yo creo que no, quiero decir, la pena grave en el caso de la pederastia, porque además no es una pena de sentencia, que sería absurdo, como el caso del aborto, que sí lo es, y ahí hay una diferencia muy grande. El aborto, si se produce, conlleva excomunión y la sentencia. Y esto es un tema grave. Ojo, y para el sacerdote que colaborara en un aborto, en los casos graves, incluso la expulsión del estado clerical. Eso creo que estaba ya antes y creo que se ha mantenido. Sí, está justo aquí arriba, sí. Se ha mantenido. Pero en este caso, el que se añade la pena de excomunión para el tema de la pederastia, a mí no me parece que sea una cosa realmente, decir, no están endureciendo las penas. Es que un sacerdote excomulgado de hecho, debe ser perdonado de la excomunión. La excomunión no es una pena medicinal, es una pena que debe permitir a la persona arrepentirse y volver. Con lo cual, si tú le excomulgas y luego dices, ¡oh, qué bien! La has excomulgado. Pero tú Primera, luego después le absuelves, entonces no ha pasado nada. Mientras que si tú le reduces al estado laical, ese ya no puede volver a ser cura. Es muy distinto. Y eso ya estaba y se hacía. Espero que ahora no pase que a según si le toca a alguno que es amigo de no sé quién, digan, no, no le reducimos el estado laical, que eso es poco, le excomulgamos, que eso es tal, y luego 2 años después le levanto la excomunión porque tengo mucha misericordia y aquí no ha pasado nada. Esperemos que no se haga esto. Pero no sé si me dejo entender mi punto de vista. Que es que yo esto lo he visto y esa insistencia, que vale, que es muy de marketing, me ha parecido peligrosa. Y a lo mejor es un error mío. no obstante, creo que mientras oficialmente la jerarquía no reconozca que el 87% de los casos de abusos de sacerdotes han sido homosexuales, el 87%, esto te lo reconoce. Yo creo que te quedas corto, ¿eh? Sí, 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 pero probablemente, sin duda alguna, pero para ser benévolos y para ser generosos, pero mientras no se reconozca, que no se quiso reconocer en enero del 2019, que se vio obligado Benedicto XVI cuando se fabricó aquel esperpento de una cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo reunidos en el Vaticano con el Papa Bergoglio para tratar esta cuestión, y se acusa de que el factor principal del abuso por parte del clero a menores es el clericalismo. Bueno, a estas alturas de la película, después de 8 años de pontificado, de pontífice reinante actual, a mí yo no he encontrado en ningún lugar todavía una definición de clericalismo. Cuando Benedicto XVI, precisamente en respuesta al comunicado que vomitó ese Sanedrín, lo que hizo fue precisamente dejar claro que lo que estaba detrás era la destrucción del sentido moral que conllevó mayo de 68 y la revolución sexual. Y ahí está también
el que muchos obispos dejaran de considerar la homosexualidad como un pecado contra la naturaleza y más todavía como una patología, como una enfermedad mental, cuando hasta 1991 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dependiente de Naciones Unidas, lo reconoció como una patología. Ojo, siguiendo al padre de la psicología moderna, que es Freud. Sigmund Freud, anticatólico donde los haya, no dudaba de calificar la homosexualidad en su obra El malestar en la cultura de aberración. Esto no lo dice el padre Gabriel, no lo dice San Pío V, San Pío X o Pío XII, que era muy carca y demás. No. Esto lo dice un tío tan sumamente anticatólico como Sigmund Freud en El malestar en la cultura, en esa obra. La define y la denomina la homosexualidad como una aberración. Claro, muchos obispos pensaron, bueno, el sacerdote hace promesa de celibato, lo que significa que se abstiene, renuncia voluntariamente a abstenerse de relaciones sexuales. Bien, entonces me da igual que su orientación sexual sea heterosexual u homosexual. Ha renunciado a ello. No. Y por eso, claro, a esto se suma después del concilio. Es que, Padre Gabriel, ahí se suma un factor importante. Es que nosotros, cuando nos ordenan, no dejamos de ser hombres y ejercemos la paternidad. Es decir, es que no se pierde. Nosotros seguimos siendo hombres y debemos ser hombres y heterosexuales. Entonces, porque la paternidad espiritual sigue vigente. No se devalúa ni somos ni nos convertimos en ángeles. La sexualidad es algo inherente a nuestra propia naturaleza. Entonces, aquellos que dicen, pues sí, da igual lo que estás diciendo, ¿no? Si mientras que se abstengan de actos sexuales, da igual, ¿no? Pero eso es una falacia para engañar. Porque lo que pasa es que ahí, padre Góngora, ha habido un cambio y es que, claro, antes, pongo un ejemplo, para nuestros seguidores que no están mejor versados en griego, aunque aquí el que sabe más griego que San Juan Evangelista es el padre Francisco, que sabe más griego que Tucídides y que Homero juntos. Pero bien, maricás en griego significa el que da saltitos, porque siempre el homosexual masculino se vio como un hombre afeminado. Padre Góngora, eso últimamente, en los últimos decenios, se ha medio cambiado y entonces ahora muchos homosexuales masculinos hacen gala de su masculinidad y por eso lo cultivo en el gimnasio y todo esto, dicen que se sienten hombres. Yo recuerdo una vez leer unas declaraciones de Jesús Vázquez diciendo que él se sentía plenamente hombre y completo totalmente hombre y que no tenía ningún problema de sentirse mujer o de ningún tipo de esto. Entonces, yo creo que ese es el problema de fondo. Creo que esto es un gran avance legislativo, pero tienes toda la razón, padre Góngora, la paternidad espiritual es lo propio del sacerdote, porque igual que las mujeres no pueden ser sacerdotes, no es materia del sacramento, tampoco los ángeles. Solamente los varones, solamente los hombres, que es lo que dice también el derecho de la Iglesia. Yo no tengo muy claro eso de la materia del sacramento que estás comentando, pero bueno. Estoy dando, igual que ahora, me parece que igual me he precipitado yo al comentar esto, que también me pasa a veces, porque claro, yo he estado mirando, me he basado lo que he creído escuchar en esto, pero claro, estoy viendo, no, aquí no sea, es decir, ¿realmente ha habido algún cambio en este canon? Es que yo creo que, claro, yo estoy diciendo, he dicho yo, no, que habla de excomunión, que va, que no se habla de excomunión ni nada, que esto es una tontería mía, borren lo que he dicho, es una idiotez que me ha salido a mí, no sé por qué, debe ser que estoy demasiado cansado por los exámenes. Lo que aparece es la expulsión del Estado clerical, que es lo que ha sido siempre. No sé si me explico. Me parece que lo que dicen es que lo que ha cambiado ha sido el título en el que está metido, porque ahora esto del caso del abuso sexual a menores entra dentro de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Creo que eso ha sido el cambio. ¿Puede ser o no? Es que, te pregunto porque me estoy yo... Mera titularidad. O sea, claro, o sea, que nada, que es que no sé por qué yo... Debe ser porque he sido tan tonto que esta tarde he escuchado en el radio, tengo ese pequeño pecado, ¿no? Que escucho un poco el programa de Luis Herrero, lo suelo poner un rato y cuando ya no aguanto más lo quito. Es como una especie de ver cuánto aguanto de progres. Y resulta que para hablar de este tema han traído a Jesús Bastante. Y me ha parecido decir que decía eso, claro, y yo criticándolo en Twitter, que cómo se les ocurre llevar a Jesús Bastante, y ahora voy yo y me lo creo. Digo, no, efectivamente, perdón, porque aquí me he liado yo. No ha cambiado absolutamente nada. Es decir, lo que sigue siendo es la expulsión de Estado clerical. Punto. Sí, mea culpa, lo reconozco. Esas fuentes que tiene de esos padres de la Iglesia. Sí. No, lo reconozco totalmente. Aparece el tema de la pornografía, que no sé si eso estaba, es que yo aquí no me he puesto yo a comparar el canon anterior. Creo que eso sí es nuevo. Sí.
Y luego aquí siempre aparece lo del tema de lo del menor en general. Antes se precisaba en el código lo del menor de 16 años, pero que luego lo cambiaron por la modificación que hizo Juan Pablo II, que precisó que era 18 años. Ese fue el cambio. Pero creo que lo cambió en esa instrucción, pero el código creo que no se cambió, si no me equivoco. Ahora simplemente pone menor sin especificar edad, con lo cual, bueno, se entiende el menor de edad a efectos civiles, ¿no? Sí. Creo que es la justa interpretación. Entonces, olvídenlo. Pero el tema sigue siendo igual. Pero como ya hemos hablado otras veces, más que de pederastia deberíamos hablar de febofilia. No, cuidado. Es pederastia en el sentido de que la pederastia es el abuso sexual a menores, se llama pederastia. La diferencia es con la pedofilia. Ahí sí. Efebofilia sería una parafilia, o sea, un problema psicológico en el cual una persona tiene una atracción sexual hacia menores prepúberes. Mientras que la efebofilia es lo mismo, pero hacia adolescentes. Y en este caso, efectivamente, los casos de pederastia clerical suelen ser casos de efebofilia, como tú comentas. Y además, efebofilia homosexual, en concreto. Exacto. Eso ya lo hablamos en su momento, incluso con datos, ¿no? Que es el tema serio. No, pues yo quería precisar porque aquí he metido yo la pata. Y efectivamente no. Dice que se equipara, pero no se equipara para nada. Gracias a Dios, me parece que esto es sensato. Digo porque el otro sí que estaría mal, me parece. Cuando algunos dicen, no, es que se tiene que excomulgar a los pederastas, no serviría para nada. La pena de pederastia seria es la expulsión del estado clerical y esa sí es eficaz. La excomunión yo creo que no serviría para nada desde el punto de vista... No, porque es una pena que, por ser medicinal, tiene que poder ser levantada. No se puede permitir que una persona permanezca en excomunión si se arrepiente. Y evidentemente, sin embargo, a un pederasta hay que castigarle, aunque se arrepienta. Hay que castigarle porque tiene que cumplir algún tipo de sanción penal, incluso eclesial. Y si evidentemente es una persona, pues un pederasta, directamente lo que hay que hacer es echarle el estado clerical y se acabó. Es que como cosa que se introduzca dentro y con otras justas penas. Claro, bueno, quiero decir, no, se podría excomulgar, pero la excomunión, digamos, no debería ser la pena mayor, porque la excomunión no es la pena mayor en este contexto. Porque sí, es la mayor en cuanto que es la que hace más, digamos, te separa más de la iglesia, pero a la vez, precisamente por eso, debe ser redimible con cierta facilidad. No debe ser la iglesia no es una torturadora en ese sentido, lógicamente, aunque algunos quieran pintarlo. Preguntan por ahí, dicen, lo que sí ha habido es quitar la excomunión para el aborto. No, la excomunión para el aborto sigue, está aquí. Quien provoca el aborto, si este se produce, incurre en la excomunión, la te sentencia. Esa sigue. Eso no lo han cambiado. No, vamos, yo lamento porque no me gusta nada desinformar y me he dado cuenta rápido y digo, no, aquí esto no me lo he preparado bien, fallo mío. En fin, qué vergüenza. Luego lo editaré y quitaré esta parte para que no quede yo mal en el vídeo. No. Bueno, pues es que ya llevamos 2 horas y quería que comentara nada más lo del tema que puse, ¿no? en Twitter. Simplemente, el otro día, precisamente cuando se estaba anunciando el asunto de lo de que el gobierno quería meter en la cárcel a los que estuvieran protestando o ayudando a las mujeres embarazadas en los abortorios, pues justo ese día el cardenal de Barcelona, don Juan José Omella, pues ponía un tuit, bajo mi punto de vista, un pelín desafortunado, ¿no? Que era, lo quiero poner para que se vea. Un segundo, que a veces esto no es tan fácil como parece. Es este de aquí. Entonces, donde habla del día, el hashtag de Día Sin Tabaco. Rezo para que todos aquellos que todavía sois fumadores toméis la decisión de dejar de serlo. Estaréis de acuerdo en que lo que digo por vuestro bien y de vuestros familiares. Entonces, bueno, pues yo estuve viendo a ver si se unía al hashtag del día, que era el Soy Provida, ¿no? Y creo que no lo conseguí. Y me parece una pena, ¿no? Justo para que se vea un poco, no sé, la distancia que hay entre el sentir, yo creo, la mayoría de los católicos y lamentablemente, pues esto, ¿no? Decir, oye, mire usted, yo sé que no es plan de estar peleándose con el gobierno, pero me parece que es mucho más serio esa cuestión que lo del tema del tabaco, que bueno, pues sí, efectivamente, hombre, pues no es bueno para la salud fumar en exceso, como nada es bueno para la salud fumar en exceso. Sin embargo, fumar en pipa creo que es una virtud, pero en fin. Bien. ¿Algo más? Una cosa. No cansamos más a nuestros seguidores. Venga, vamos a la hora. Que dé la bendición Padre Gabriel y marcha.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Rezamos especialmente por el Perú. El domingo, si no me equivoco, es el domingo, ¿no? Hay elecciones, la segunda vuelta. Y gracias a Dios, muchos sacerdotes valientes están pronunciándose, muchos obispos valientes están pronunciándose contra el comunismo explícitamente, citando todas las condenas magisteriales una detrás de otra. Ya perderíamos la cuenta de los obispos que han hablado. Hasta toreros, hasta toreros. Hombre, Rocarrey, ahí, muy bien, muy bien. Yo estuve viéndole torear el viernes para horror de muchos en Twitter, ¿no? Porque hay un cura en los toros y tal. Pues sí. Y además tendremos algún día, cuando podamos, un programa taurino. Tenemos que hacer con el mundo del toro, que siempre pues, tiene que ver con nuestra fe y con nuestro ser españoles, y yo creo que es importante. Pero eso, rezamos por los peruanos, hay que decirle que no al comunismo. Y ayer uno de los eslóganes que se ha puesto es del de votar sin odio, ¿no? Precisamente porque hay muchos que porque no les cae bien la otra candidata por, bueno, pues una serie de cuestiones, muchas de tipo ideológico, pues entonces casi prefieren dar su voto al comunismo porque tal. Pues no. Aquí los católicos no pueden votar. Recomiendo ver los vídeos del padre Omar Sánchez, sacerdote de la diócesis de Lurín, tipo que está trabajando con gente verdaderamente pobre, tiene una acogida de niños espectacular. Hizo una homilía el día de Pentecostés, está en Facebook, la pueden buscar, padre Omar Sánchez, donde hablaba muy claro y a partir de ahí empezó a recibir amenazas de muerte. Hablando de comunistas peruanos, la cosa es seria, ¿eh? También en España, sí, pero es que hasta hace nada, allí en Perú, los de Sendero Luminoso estaban matando curas y monjas en la sierra. Entonces, que te amenacen de muerte en este contexto, pues es una cosa seria, sabiendo los lazos que tiene la gente del partido del lapicerito, que es el del señor Castillo, ¿no? Entonces, bueno, pues recomiendo ver los vídeos, incluso un programa que he hecho también en Facebook, le entrevistaron, varias entrevistas incluso, porque explica muy bien la situación para quien quiera enterarse. Pero de todas maneras lo encomendamos y pedimos a Santa Rosa de Lima, Santo Toribio Mogrovejo, en fin, a todos esos grandes santos que protejan al Perú de la maldad del comunismo, que es verdad que hay otros males que nos vienen por otros lados, pero que el comunismo pues al final los agrava a todos. Y nada más, muchísimas gracias a todos y que cuente intercambio con Pedro Insúa otro día. Y si no, en el canal Tomista he hablado un poquito de ese tema. Hoy ya nos hemos alargado demasiado. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.